Que estos cambios incorporados por la omnipresencia tecnológica implican también, como creo que decía antes, una profunda remodelación y reformulación de lo que es la cultura y lo que son los procesos para producir ese conocimiento, para almacenarlo, para difundirlo y distribuirlo entre los demás y sobre todo para que cada sujeto pueda recuperarlo y reutilizarlo. Bueno, hay una metáfora muy interesante que a mí me gusta mucho y suelo utilizar, es el contraponer que la vieja cultura apoyada en las tecnologías impresas representaba una especie de visión de cultura sólida, en cuanto que era estable, que estaba registrada, almacenada, empaquetada en objetos tangibles, frente a este modelo, digamos, de cultura propia de la sociedad digital que algunos califican o calificamos como una cultura líquida. Líquida entendiéndola que está en constante cambio, transformación, intercambio, réplica. Iremos parándonos a pensar sobre ello y insisto, esto es muy importante tenerlo en cuenta para poder formar a los futuros ciudadanos de esa sociedad digital líquida en definitiva. Vamos a continuar. La otra idea que quiero transmitirles es la siguiente. Estos procesos de cambio sociocultural, tecnológico y con sus consecuencias económicas y políticas a nivel planetario, implican que cada individuo y cada grupo social, cada colectivo humano, tiene que ser consciente de estos fenómenos en transformación y, lógicamente, readaptarse y plantearse o reinventarse, si quieren, ante la nueva situación. De ahí esa idea o esta imagen del oso polar que, si no toma conciencia del cambio climático, acabará desapareciéndose, hundiéndose en el océano. Pues esta metáfora yo creo que puede ser muy interesante. Como digo, puede ser útil para que cada individuo sepa cómo manejarse y qué significa ser culto, inteligente, alfabetizado en este nuevo ecosistema digital y saber manejarse de modo exitoso en el mismo, pero no solo planteado a nivel de individuos, también tendremos que planteárnoslo como la escuela, como institución social que también necesita reinventarse, cambiar profundamente sus metas, sus contenidos, sus metodologías. Todo este modelo, como digo, de la escolaridad del siglo XIX-XX, de ese modelo de cultura sólida, trajo consigo también, implicó un modelo de forma de enseñar y por tanto de aprender, que lo sintetiza en esta idea que tienen ustedes ahí de que se ha impulsado una pedagogía del transmitir. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Pues que básicamente todos los docentes a lo que nos hemos dedicado y de algún modo hemos aprendido cuando éramos niños y adolescentes y jóvenes, fue que alguien, un profesor, profesora o un objeto, un libro, tenía condensado el saber que tenía que adquirirse. Y por tanto la labor del profesor o profesora y la labor de un libro, un manual de enseñanza, era sintetizar ese conocimiento y transmitírselo al alumno. Y el alumno, lógicamente, su labor era recibirlo y, en la medida de lo posible, repetirlo lo más fiel exactamente posible. Repetirlo en una prueba oral, en un examen escrito, en un trabajo, etc. Y de algún modo, esta forma de entender la pedagogía del transmitir información y de la pedagogía del aprender por recepción y repetición de esa información, ha estado, digamos, en las señas de identidad, en el código genético de la institución escolar y, lógicamente, de quienes nos dedicamos a enseñar. Y claro, esta pedagogía del transmitir y del aprendizaje por recepción necesitó un objeto específico propio de la cultura impresa, como fue el libro de texto escolar, que era, digamos, el que sintetizaba y de algún modo empaquetaba ese saber y lo mantenía estable, ¿no? Por eso lo de la solidez de la cultura. Pero como estoy apuntando y siguiendo con esta metáfora, los tiempos están cambiando o han cambiado ya de forma muy radical y tenemos que plantearnos, como digo, una escolaridad o una nueva visión tanto pedagógica, metodológica y de escolarización para el siglo XXI. Este siglo XXI, que como apuntaba al principio de todo, y evidentemente en cada país se vive de modo distinto. Yo vivo en el contexto español, europeo, y aquí es muy acelerado el cambio, es decir, prácticamente el acceso a Internet está absolutamente generalizado, todos los jóvenes, o gran parte, el 90 y tantos % de los jóvenes, disponen de su propia tecnología de acceso a Internet, lo mismo ocurre en los hogares, en gran parte de los centros escolares está disponible la tecnología, no solo como objetos, como computadoras para usarlas, per se, sino sobre todo, que es lo más importante y lo que quiero destacar, es la conectividad a la red. Y esto exige, y saber, digamos, ser ciudadano exitoso en este ciberespacio, en esta nueva sociedad digital, exige, lógicamente, nuevas competencias que tenemos que trabajar, cultivar, desarrollar, impulsar en nuestros niños y jóvenes para que sepan, como digo, de forma culta e inteligente manejarse en el ciberespacio. Ahí tienen establecidas algunas de las que suelen aparecer en la bibliografía, en la investigación, con relación a cómo deben ser los nuevos saberes y competencias para este ciudadano del siglo XXI. Nombro básicamente ahí, que las pueden ver, más que repetir
conocimientos, información que ya están en los libros o dictadas por los profesores, es que los alumnos sepan resolver problemas prácticos, es decir, sepan aplicar la información, como digo, para resolver situaciones problemáticas. Esto es más interesante que reproducir fielmente lo que dice un libro de texto en un examen. A la vez, hay tanta información y está tan disponible, como digo, en el ciberespacio, en la red, en Internet, que hay que saber aprender a buscar la información concreta. No encontrar información, que eso es relativamente fácil. El problema es que hay tanta que hay que saber discriminar, filtrar qué tipo de información yo necesito para resolver una situación problemática muy específica. A la vez también, evidentemente, desarrollar el pensamiento crítico, el análisis y discriminación permanente. No asumir simplemente porque está escrito en un libro o porque lo veamos en un blog de Internet o porque nos lo ofrece cualquier institución. Asumir críticamente un pensamiento, una información. Sino constantemente tenemos que cultivar en nuestros estudiantes a que aprendan a hacer procesos de comparación, de análisis y de toma de decisiones en torno a la información y, como digo, desde un punto de vista de pensamiento crítico. Sabemos, hay que trabajar en equipo, esto es una habilidad que constantemente se dice, pero quizás muchas veces en el ámbito escolar hemos enfatizado, hemos puesto más énfasis en tareas o actividades que los alumnos tienen que resolver individualmente y no tanto en pequeño grupo, en equipo y de forma colaborativa. Y claro, en una sociedad digital, una sociedad de redes sociales, es importantísimo el tener esa actitud, ese comportamiento, ese conocimiento para poder intercambiar, compartir información y poder construir conjunta y colaborativamente conocimiento, ¿no? Es muy importante, lógicamente, que trabajemos también lo que sería el que los alumnos, los niños, los jóvenes, los adultos también, en definitiva, sepamos expresarnos en múltiples lenguajes. Es decir, hasta ahora la escolaridad ha trabajado fundamentalmente en la lectoescritura, es decir, saber expresarse a través del texto escrito. Y está muy bien y hay que continuar con ello. Pero claro, las redes, el ciberespacio, la comunicación en Internet cada vez es más visual y, si me lo permiten, más audiovisual. De hecho, yo ahora mismo estoy grabándoles un vídeo y tengo que dominar de algún modo estos códigos de lenguaje de comunicación audiovisual. Por tanto, esto también tenemos que cultivarlo en las escuelas. Es decir, que nuestro alumnado no solo sepa y sea competente para expresarse mediante la escritura, mediante los textos alfabéticos, sino también a través del lenguaje audiovisual, a través del conjunto de herramientas que hay disponibles en Internet y que tienen una serie de características específicas que no son exactamente iguales a las de la cultura impresa y que habrá que trabajarlas y cultivarlas. Y lógicamente también creo que es muy importante que la escuela desarrolle en los alumnos lo que podríamos llamar una actitud, una visión de que los tiempos son cambiantes y por tanto hay que tener una actitud siempre abierta a la innovación, a ese cambio y sobre todo estimular en el alumnado que dé respuestas innovadoras ante los problemas ya existentes. Nuestros alumnos y nosotros también como profesores podemos ser creadores de contenidos digitales y esto es importantísimo y fundamental. No solo consumir lo que está disponible en Internet, en el ciberespacio, sino también ser personas, sujetos que construimos y publicamos, hacemos público nuestro conocimiento. Y esto, bien para un niño, niña, adolescente, bien para una clase o aula, el poder elaborar, digamos, su propia visión, conocimiento, sus propios trabajos y difundirlos, hacerlos públicos a través de las redes digitales es una motivación muy interesante y que habrá que trabajar de algún modo. A la vez, como les decía antes, cada vez hay, la comunicación no solo se expresa con lenguaje escrito, sino se trabaja con lo que se conoce como el lenguaje hipertextual, es decir, de interconexiones entre trozos, contenidos que están conectados mediante vínculos, mediante links, y hay que también aprender a establecer estas conexiones del conocimiento vinculado entre fragmentos, entre trozos de distintos textos, ¿no? Textos que no solo, insisto, adoptan formato alfa de escritura, sino también audiovisual o hipertextual. Y algo que también es importante, ¿no? El concepto de ubicuidad. En la medida que nuestra escuela, nuestra aula esté constantemente conectada a Internet, permitirá que nuestro alumnado y nuestro profesorado con su tecnología propia, individual, pueda también intercambiarse en cualquier momento, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y eso tiene consecuencias muy importantes en la organización escolar, en la comunicación entre alumnos y estudiantes, que yo ahora no voy a entrar, ¿no? Y todo esto, ¿qué significa? En definitiva, para pensar como uno de los grandes retos de la tecnología para los educadores. Pues que tenemos que aprender los educadores a hacer uso de lo que se conocen los recursos, las herramientas, las aplicaciones que hay en la llamada Web 2.0, en la actual Internet. Desde YouTube a Google, a Flickr, a Pandora, bueno, hay miles, cientos de aplicaciones, muchas de ellas gratuitas, que están a disposición de los usuarios que nos conectamos a la red. El problema que yo les planteo no solo es ser usuario
para el ocio, para el tiempo libre, para el disfrute, para el intercambio de información con amigos y demás, sino cómo plantear actividades dentro del contexto aula, clase, salón de trabajo escolar, cómo plantear actividades para que los alumnos le saquen partido, rendimiento económico a este conjunto de recursos disponibles y accesibles a través de la red. Este es uno de los grandes retos metodológicos, didácticos que tenemos los docentes. Que las aulas, al menos en este siglo XXI, deben ser concebidas y planteadas como espacios, digamos, no monopolizados solo por los medios tradicionales de papel o la pizarra o el cerrado de tiza, sino en la medida de lo posible tienen que evolucionar a ser centros de recursos variados, ¿no? Donde haya evidentemente libros, donde haya pizarras, pero también acceso a Internet, que estoy insistiendo en la necesidad fundamental de esto, acceso a Internet, tablets, celulares, etcétera, etcétera. Muchos medios. A mayor cantidad de medios, evidentemente, más posibilidades de desarrollo de actividades más ricas, significativas y plenas para el alumnado.